Muy buenas noches a todos, bienvenidos al estudio bíblico. Yo soy el diácono Gerardo aquí en la parroquia, creo que todos ya me conocen, ¿verdad? Les voy a decir para empezar aquí que estamos teniendo unas dificultades técnicas. Voy a tratar de poner unos de los versículos bíblicos que vamos a estar estudiando, contemplando durante este tiempo, ¿verdad? El Padre Mario me está ayudando con todo lo técnico, así es que estamos trabajando para ojalá traerles algo en la pantalla aquí para que ustedes puedan ver esos versículos, para que puedan entonces entender mejor cómo es lo que nos queremos comunicar, ¿verdad? Para la clase. ¿De qué se trata la clase hoy? Bueno, primeramente, la clase va a ser sobre un libro, es un libro de reflexiones que fue escrito por el Papa Francisco, pero no es un libro que él escribió, es un libro que se hizo con las reflexiones que él dio durante los años 2016 hasta 2017, así es que son varias reflexiones y se han compuesto en un libro para hacer el libro completo, ¿verdad? De esas reflexiones. Ahorita si podemos poner el libro aquí en la pantalla. Tengo una fotografía del libro, por si es que lo quieren descargar ustedes. Es un libro que estaban ofreciendo gratis en el sitio de Amazon, que creo que ya todos conocemos, todos compramos algo de ahí, de Amazon, ¿verdad? Si van allí, el libro se llama Sobre la Esperanza. Y ese libro, yo lo tengo aquí en mi computadora, y se los quiero leer, pero quiero que lo leamos juntos de una manera contemplativa, ¿verdad? De una manera en cual podemos nosotros entonces tomar esos pedacitos, y son capítulos breves, de 2 o 3 páginas, ¿verdad? Que tienen unos sentidos sobre la esperanza, esas reflexiones del Papa Francisco. Entonces, mientras estamos reflexionando, mira, aquí ya lo tenemos. El Padre Mario con la técnica. Ahí está. Excelente. Gracias, Padre. Este es el libro. Si es que lo quieren descargar, lo pueden hacer. Y vamos entonces a contemplar este libro mientras estamos en la clase, ¿verdad? Les voy a dar un momentito por si es que lo quieren buscar en lo que les digo que es el sitio de Amazon, ¿verdad? Y si no, lo pueden hacer después y solamente seguir con la reflexión mientras lo hacemos ahorita. ¿Okay? Les dije que esta era una serie de reflexiones del Papa Francisco. Entonces, van a ver que los sentimientos, los pensamientos, las reflexiones que está dando el Papa Francisco son reflexiones que nos ayudan en cada tiempo de nuestra vida. Y creo que es muy apropiado, ¿verdad? Ahorita, por lo que estamos pasando, que podamos aplicar esto a nuestros tiempos. Pero hasta más importante que eso, creo yo que la importancia de estas reflexiones son para recordarnos de 2 cosas. Primeramente, que siempre debe haber esperanza. Siempre debemos tener esa esperanza, ¿verdad? Del Señor, y siempre tenemos que acogernos a esa esperanza que Él nos da. Y eso me llega al segundo punto, que estamos nosotros en la temporada de la Pascua. Creo que este año, ¿verdad? Ha sido un año diferente, para decirlo así, para nosotros.
Y mientras ha sido un año diferente, voy a hablar por mí mismo, ¿verdad? Mientras sí celebramos la Pascua y todavía estamos en esa temporada de la Pascua, yo les voy a confesar que para mí ha sido difícil, ha sido un trabajo, ¿verdad? Un esfuerzo más que en los años pasados para recordarme que estamos en esa temporada de la Pascua. No tanto por todo lo que está pasando alrededor de nosotros, aunque eso sí tiene algo que ver con eso, pero también porque no estamos en comunidad, ¿verdad? No hemos podido estar en comunidad así en persona, no hemos podido compartir, ¿verdad? Ese gozo de la Pascua, como lo hemos hecho en años pasados y como lo hacemos siempre cuando podemos. Entonces para mí ha sido difícil poner en mi mente, en mis pensamientos, que debemos estar llenos de esperanza ahorita por lo que hemos celebrado. La esperanza que el Señor nos da es para todo el tiempo, es para siempre. Pero a veces no tenemos que recordar de eso. Entonces se me hizo una buena idea cuando me preguntó el Padre Mario que si podía darle un tema, de compartir con ustedes, ¿verdad? Que este tiempo de la Pascua lo estamos viviendo, pero quizás sea más difícil, y reconocer eso, ¿verdad? Pero también recordarnos, ¿verdad? De ese tiempo, de esa esperanza que debemos de tener. Y si necesitamos una ayuda, creo que este libro ojalá les pueda ayudar a ustedes como me ha ayudado a mí. Mientras yo lo estaba estudiando, mientras yo lo estaba contemplando, creo que me ha ayudado tantito a empezar a enfocar tantito más en esta temporada de la Pascua, vivir la Pascua ojalá mejor en nuestras vidas y también conocer, ¿verdad? Que mientras estamos durante este tiempo, ¿verdad? Esta es la raíz de nuestra fe. Esta es la semilla que el Señor nos ha puesto en el corazón para seguir en adelante y seguir teniendo esperanza, ¿verdad? Si no tenemos esperanza ahorita en este tiempo de la Pascua, si no lo reconocemos ahorita, entonces el año que sigue en adelante va a ser difícil, porque siempre llegamos a este misterio, siempre llegamos a este enfoque, ¿verdad? De lo que hemos celebrado en estos días de la Pascua, de la Semana Santa, que es, como les digo, la raíz de nuestra fe. El Papa Francisco creo que nos ha dado unos pensamientos aquí para seguir en adelante. ¿Okay? Así es que lo que voy a hacer y lo que quiero que estén ustedes listos para hacer es voy a leer secciones de este libro, ¿verdad? Voy a leer diferentes partes de este libro para que ustedes entonces sigan conmigo. En la pantalla voy a poner entonces partes de que él hace referencia a la Biblia, referencias bíblicos que él emplea en esas reflexiones para tener un entendimiento mejor de lo que él nos quiere decir. Sí voy a leer tantito del libro, porque no quiero que se pierda la sabiduría del Papa. Entonces, si me ven leyendo, es por eso, ¿verdad? Porque lo estoy tomando directamente del libro. Pero quiero que también lo masquen bien, ¿verdad? Que verdaderamente lo pongan en sus mentes, ¿verdad? Que lo contemplen y para que juntos, ¿verdad? Entonces pasemos por este libro. Es un libro de 14 capítulos, pero como les digo, son 14 capítulos breves y cambian tema de cada capítulo y vamos entonces a hacerlo así, ¿ok? Bueno. Ahorita en la pantalla ven una de las frases que tiene el Papa en este libro. Y se los voy a leer si es que no lo pueden ver muy bien. Dice, el fundamento de la esperanza cristiana es lo más fiel y seguro que puede haber. El amor que Dios mismo siente por cada uno de nosotros. Escogí yo esta frase del Papa porque creo que nos puede ayudar a darnos una base, ¿verdad? Para seguir en adelante mientras contemplamos sus otros pensamientos.
cuando dice él que la esperanza cristiana es lo más fiel y lo más seguro que puede haber. Nos está recordando, ¿verdad?, que el amor del Señor siempre nos acompaña, siempre nos está ahí, nos está acompañando ahí para seguir dándonos esa esperanza. En eso nos basamos como cristianos, ¿verdad? El amor de Dios por nosotros. Y lo va a mencionar en ese libro. Pero ser cristiano es eso precisamente, tener la esperanza en tiempos buenos, en tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos cuando quizás no veamos esperanza, ¿verdad?, por nosotros mismos. Pero entonces el amor de Dios viene y nos ayuda a llegar a ese punto, ojalá, ¿verdad?, a ver la esperanza. Bueno, vamos entonces a dar inicio, ¿verdad? Vamos a seguir en adelante y vamos a empezar en el primer capítulo. ¿Okay? El primer capítulo se llama El consuelo de la esperanza. Y les voy a leer la primera parte para dar inicio, ¿verdad?, a este capítulo y para que empiecen ustedes a contemplar el libro conmigo. Dice el Santo Padre: iniciamos hoy una nueva serie de catequesis sobre el tema de la esperanza cristiana. Es muy importante, ya que la esperanza nunca defrauda. El optimismo defrauda, la esperanza no defrauda. La necesitamos especialmente en estos tiempos que parecen oscuros, donde a veces nos sentimos perdidos frente al mal y a la violencia que nos rodea, frente al dolor de tantos hermanos nuestros. Necesitamos esperanza. Nos sentimos perdidos y también un poco desanimados, porque nos sentimos impotentes y nos parece que esta oscuridad no se acabará nunca. Quiero recordarles, antes de que sigamos en adelante, esto no lo escribió él durante estos tiempos. Estas son palabras que él puso aquí en el libro, en estos pensamientos, de un sermón, de serie de sermones en 2016 y 2017. Fíjense cómo las palabras todavía se aplican hoy a estos tiempos, ¿verdad? Sigue él entonces diciendo: no debemos dejar que la esperanza nos abandone, porque Dios con su amor camina con nosotros. Yo tengo esperanza porque Dios camina conmigo. Esto es algo que todos podemos decir. Cada uno de nosotros puede decir: yo espero y yo tengo esperanza porque Dios camina conmigo. Camina y me lleva de la mano. Dios no nos deja solos y el Señor Jesús ha vencido al mal y nos ha abierto al camino de la vida. Un pensamiento, una imagen creo que podemos tener, y es algo que yo cuando era joven escuché en un sermón una vez, y me recuerda de lo que está diciendo aquí el Santo Padre, que nunca nos abandona el Señor, pero dice que siempre camina con nosotros. Y la imagen es de un papá o de una mamá andando, llevándole la mano a un niño, ¿verdad? Y cuando van a pie, van al parque o siempre van caminando, el papá o la mamá lleva a ese niño de la mano, bien agarrado, bien amarrado. ¿Para qué? Para que no le vaya a pasar nada. Pero de vez en cuando, como que el niño se va tantito más en adelante, ¿verdad? O se queda tantito atrás porque ha visto algo que quiere investigar, quizá tantito más. Entonces, creo que así es el Señor con nosotros. Siempre nos lleva de la mano, pero a veces nos retrasamos tantito, o nos vamos en adelante, o empezamos a ver algo, y a veces quizás también, así como a veces los niños lo hacen, empezamos a investigar algo que no es bueno para nosotros. Quizá una planta, un animal, ¿verdad?, que está allí y que inmediatamente nos jala y nos
nos dice el papá o la mamá, eso no es bueno para ti, y nos jalan la mano, ¿verdad? Nos hace más acerca de ellos, ¿verdad? Para que no nos vayamos a lastimar, para que no nos vaya a pasar nada. Creo que a veces el Señor nos hace eso, nos da como una arrancadita, ¿verdad? Para despertarnos, pero para recordarnos también, ¿verdad? Que está alguien allí caminando con nosotros, alguien que nos está cuidando, nos está echando ojo, para decirlo así, ¿verdad? Bueno. Vamos entonces a ir a nuestra referencia bíblica, ¿verdad? Que emplea el Santo Padre en este capítulo. En este capítulo, cuando él está hablando del consuelo de la esperanza, él se refiere al profeta Isaías. Y en sus Biblias, porque si es estudio bíblico, ¿verdad? Quiero que saquen sus Biblias. Quiero que busquen a Isaías capítulo 40 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Habla del exilio de Israel. Recuerden que Israel, ¿verdad? Esa nación estuvo en exilio, ¿verdad? Por una temporada. ¿Y qué es lo que la gente sentía durante ese tiempo? Desesperación, ¿verdad? Abandonamiento, no saber qué es lo que seguía de allí, ¿verdad? Muchos creían que ya se iban a quedar allí. El profeta Isaías les recuerda, ¿verdad? Que ese exilio de ellos, ¿verdad? Mientras fue pesado, mientras fue una temporada de verdaderamente sentirse una tristeza, porque no estaban en su propia tierra, iba a terminar. Y él entonces les recuerda en esta última parte del libro de Isaías, ¿verdad? De que iba a terminar. Les voy a leer entonces del capítulo 40, ¿verdad? De Isaías. Quizá la Biblia que se está empleando aquí con el Santo Padre sea medio diferente de las palabras, ¿verdad? Pero quiero que sigan conmigo. Dice así: Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya satisfecho por su culpa. Una voz clama en el desierto: abrid el camino del Señor. Trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro rebajado. Vuélvase lo escabroso llano, y las breñas planicie. Se revelará la gloria del Señor, y toda criatura a una la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Hermanos y hermanas, cuando escuchamos esas palabras son palabras de esperanza, ¿verdad? Y son palabras que escuchamos en esa temporada del Adviento, ¿verdad? De hacer los caminos del Señor, ¿verdad? Planos. De empezar a ver ya más allá de lo que está existiendo allí. Entonces el Señor, ¿verdad? Por medio del profeta nos recuerda, ¿verdad? De eso. El profeta Isaías, ¿verdad? Le habla a la gente con esperanza. Y les dice: prepárense, porque sí va a haber un tiempo cuando vayan a llegar allá, a esa tierra una vez más. Van a salir de aquí, de este exilio. Les voy a leer lo que les dice, o la reflexión que nos da el Papa Francisco sobre esto. La consolación para el pueblo comienza con la posibilidad de caminar por el camino de Dios, un camino nuevo, rectificado y viable, un camino preparado en el desierto
para que sea posible atravesarlo y volver a la patria. El profeta se dirige a un pueblo que está viviendo la tragedia del exilio en Babilonia y ahora escucha decir que podrá volver a su tierra a través de un camino hecho cómodo y largo, sin valles ni montañas que hacen cansado el caminar, un camino llano en el desierto. Por tanto, preparar ese camino significa preparar un camino de salvación y un camino de liberación de todo obstáculo y tropiezo. El exilio fue un momento dramático en la historia de Israel, cuando el pueblo lo había perdido todo: la patria, la libertad, la dignidad e incluso la confianza en Dios. Se sentían abandonados y sin esperanza. Por aquí está el llamamiento del profeta que vuelve a abrir el corazón de la fe. Cuando estamos en la oscuridad y en las dificultades, no viene la sonrisa. Y es precisamente la esperanza la que nos enseña a sonreír para encontrar el camino que lleva a Dios. Voy a repetir esa parte porque creo que es importante. Cuando estamos en la oscuridad, en las dificultades, no viene la sonrisa. Y es precisamente la esperanza la que nos enseña a sonreír para encontrar el camino que lleva a Dios. Durante este tiempo del exilio, creo yo que el profeta les quiere recordar, ¿verdad? Una vez más, las dificultades que están en los alrededores de ellos, ¿verdad? Que ellos se están encontrando, ¿verdad? Pero que no están solos. Y que esos caminos que están torcidos, ese futuro quizá, ¿verdad? Que parece como una montaña muy alta. La esperanza, ¿verdad? Ayuda a hacer ese camino plano y lo hace entonces un camino que sí se puede entonces caminar sin tanta dificultad. Estaban ellos en el desierto, el exilio del desierto. Estaban ellos fuera de su tierra. Y el Papa Francisco quiere usar esa imagen del desierto y lo usa aquí, lo emplea aquí en este primer capítulo y más tarde también, para darnos esa imagen, ¿verdad?, de cómo es el desierto. La vida es a menudo un desierto. Entonces compara él la vida al desierto, porque así es a veces. Es difícil caminar por la vida, pero si nos encomendamos a Dios, entonces puede llegar a ser hermoso y ancha como una autopista. Interesante, ¿no? Precisamente estas palabras de Isaías son las que después utiliza Juan Bautista en su invitación a la conversión y dice así: el voz que clama en el desierto, preparad al camino del Señor. Entonces se está refiriendo, ¿verdad?, como ese desierto, ¿verdad?, más allá también, ¿verdad?, se encuentra cuando estamos preparándonos para la venida del Señor. El exilio de la gente de Israel, los que están en espera, ¿verdad? Entonces, él también compara a cuando viene ese profeta más grande que Isaías, Juan el Bautista, ¿verdad? Y la primera llegada del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que nos preparamos durante el Adviento para esa venida del Señor? Durante este libro, el Papa Francisco se refiere a la venida del Señor, al nacimiento del Señor, ¿verdad?, en varios momentos. Creo que para él es un recuerdo, ¿verdad?, de tener esperanza porque viene el Señor a estar con nosotros de una manera muy importante y muy especial. Lo vamos a ver tantito más allá. Bueno, vamos a seguir entonces al segundo capítulo.
El capítulo 2 se llama Motivos para la esperanza. ¿Qué es más bien lo que nos mueve la esperanza dentro de nosotros? Empieza entonces el capítulo, el Santo Padre, refiriéndose una vez más al capítulo 52 de Isaías. Les voy a dar tantito tiempo para que lo busquen en sus Biblias, ¿verdad? Isaías capítulo 52, versículo 7 y del 9 hasta el 10. Empieza el capítulo entonces el Santo Padre con esta reflexión. El capítulo 52 de Isaías empieza con la invitación dirigida a Jerusalén para que se despierte, se sacuda el polvo de las cadenas y se ponga los vestidos más bonitos, porque el Señor ha venido a liberar a su pueblo. Esa liberación de Israel es lo que Él quiere contemplar en este capítulo. La liberación, ¿verdad?, que viene a Israel es la liberación, ¿verdad?, que entonces brota de la esperanza que el profeta les había dado antes. En ese capítulo 40 que vimos antes, entonces el seguimiento es ya entonces la liberación de Israel. A lo que ellos vienen, lo que han llegado. En este punto el profeta introduce un canto de júbilo. Y aquí es donde se refiere a este capítulo y a estos versículos. Sigan conmigo, por favor. Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de Israel, porque el Señor consuela a su pueblo, Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verán la salvación de nuestro Dios. Palabras de mucha importancia. Palabras que tienen poder verdaderamente, ¿verdad? Porque está proclamando el Señor por medio del profeta, ¿verdad?, que Él está allí y los está llevando a esa liberación. Dice: tu Dios reina. Y hay que tener alegría, ¿verdad? Porque está haciendo entonces a ellos ver sus maravillas. Ese último versículo creo que es muy importante también. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verán la salvación de nuestro Dios. Esas son palabras de esperanza, ¿verdad? Como que les está diciendo: miren lo que estoy haciendo por ustedes. Y hay mucho más que les quiero ofrecer. Pónganse listos. Llénense, ¿verdad?, de alegría por eso. Sigue el Santo Padre. Dios no ha abandonado a su pueblo. No se ha dejado derrotar por el mal, porque Él es fiel. Y su gracia es más grande que el pecado. Esto tenemos que aprenderlo, porque a veces somos cabezotas y no lo aprendemos. Muy cierto, ¿verdad? Pero os haré una pregunta. ¿Quién es más grande? ¿Dios o el pecado? Es Dios. Y Dios es capaz de vencer el pecado más grande. También el pecado más vergonzoso. ¿Y con qué arma vence Dios al pecado? Con el amor. Esto quiere decir que Dios reina. Son las palabras de la fe
en un Señor cuyo poder se inclina sobre la humanidad para ofrecer misericordia y para liberar al hombre de aquello que desfigura en él la bella imagen de Dios. Y el cumplimiento de tanto amor será precisamente el reino insaturado por Jesús, ese reino de perdón y de paz. El Señor ha cancelado nuestros pecados. El Señor nos ha perdonado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y ha venido a salvarnos. Una vez más, el poder de Dios haciendo su trabajo. Creo que eso es lo que nos quiere recordar el Santo Padre en este capítulo, ¿verdad? Que Dios está allí listo, ¿verdad? Para enseñar su poder, para proclamar su poder en sus acciones, ¿verdad? En su amor y en su misericordia hacia nosotros. Sigue él entonces: este es el motivo de nuestra esperanza. Cuando parece que todo ha terminado, cuando frente a tantas realidades negativas, la fe se hace cansada y viene la tentación de decir que nada tiene sentido. Aquí está, sin embargo, la buena noticia traído por estos pies rápidos. Dios está viniendo a realizar algo nuevo, a instaurar un reino de paz. Dios viene a traer libertad y consolación. El mal no triunfará para siempre, porque sí hay un fin al dolor. La desesperación es vencida, porque Dios está entre nosotros. Y una reflexión sobre eso. Muy importante, hermanos y hermanas, ¿verdad? Cuando dice que sí hay fin al dolor, que sí se termina el dolor. Mientras estamos en el dolor, a veces no parece así, ¿verdad? Y a veces no podemos ver más allá, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo en ese momento. Pero sí termina el dolor. Pero el amor de Dios nunca termina. Sigue el Santo Padre: pero qué triste es cuando encontramos un cristiano que ha perdido la esperanza. Yo no espero nada, todo ha terminado para mí. Un cristiano que no es capaz de ver horizontes de esperanza y delante de su corazón solo ve un muro. Pero Dios destruye esos muros con el perdón. Y por eso rezamos para que Dios nos dé cada día la esperanza y nos las da a todos. Esa esperanza que nace cuando vemos a Dios en el pesebre de Belén, el mensaje de la buena nueva que se nos ha confiado. Es necesario abrir el corazón a ese pequeño y a tanta maravilla. Es la sorpresa de un Dios niño, de un Dios pobre, de un Dios débil, un Dios que abandona su grandeza para hacerse cercano a cada uno de nosotros. Palabras muy bellas del Santo Padre. Nos recuerda, la verdad, que Dios, de una cierta manera, ¿verdad?, ha dado todo para estar con nosotros. Y allí entonces, ¿verdad?, vive la esperanza. Es que eso sea el motivo para nosotros, ¿verdad?, para tener la esperanza siempre en nuestros corazones, que el Señor ha querido venir a estar con nosotros. Que el Señor ha abandonado, ¿verdad?, todo lo que es Él para ser lo que somos nosotros. Amén. Seguimos al tercer capítulo.
La esperanza es un camino. Una vez más estamos con Isaías, ¿verdad? Y una vez más el Santo Padre nos hace reflexionar, nos pone la reflexión, ¿verdad? Así como terminó el capítulo anterior, del nacimiento del niño Jesús. Creo que para él es un misterio bastante grande, ¿verdad? Y bastante bello, porque lo emplea, ¿verdad? De ciertas maneras durante todas estas reflexiones. Cómo el Señor una vez más viene a ser uno de nosotros y cómo nosotros, ¿verdad? Lo encontramos en ser un ser humano. Una de las cosas muy interesantes de nosotros como los cristianos, ¿verdad? En nuestra religión, y ya he dicho esto en algunas pláticas, pero creo que vale repetirlo, ¿verdad? La religión cristiana es la única espiritualidad, la única religión, ¿verdad? Donde el Dios que tenemos nosotros, el Dios en el cual nosotros creemos, viene a estar con nosotros como nosotros. Todas las otras religiones, ¿verdad? Todas las espiritualidades, ¿verdad? Que hay en el mundo, tienen algo más allá, más lejano, a que todos queremos llegar, ¿verdad? Claro que sí, tenemos nosotros el cielo, ¿verdad? Y es algo donde queremos llegar en la eternidad, ¿verdad? Pero lo que nos hace como nosotros como cristianos particular es que el Dios en cual nosotros creemos es el Dios que viene a ser uno de nosotros. No se queda allá en otro lugar, no se queda allá más alto, más lejos, en la montaña. Está con nosotros y viene a compartir con nosotros su mismo ser, ¿verdad? Algo muy, muy bello de nuestra espiritualidad como cristianos. El cristiano, ¿verdad? Conoce eso. Y el cristiano debe de fundar su esperanza en eso, de que ese Dios nos comprende de una manera muy íntima. En este capítulo, ¿verdad? Cuando el Santo Padre contempla, ¿verdad?, la esperanza como un camino, empieza con estos versículos del profeta Isaías. Es el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, y el capítulo 11 también de Isaías, el primer versículo. Les voy a dar tantito tiempo para que lo busquen en sus Biblias. Ya deben de estar en el libro de Isaías, así es que ahora vamos a la primera parte. Hemos estado ya en lo más, en el final, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. Y luego, después de eso, vamos al capítulo 11, versículo 1. Y dice así, el capítulo 7 de Isaías. Miren, la joven está embarazada y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y en el versículo 11, pero retoñará el tronco de Jesé, de su cepa brotará un vástago. ¿Qué nos está diciendo en estas palabras el profeta? Nos está dando entonces una prevista, ¿verdad?, a lo que va a pasar, ¿verdad?, más en adelante. Una profecía, la cual la escuchamos en el Adviento, ¿verdad?, cuando estamos preparándonos para el nacimiento del Señor Jesús. El comentario del Papa Francisco es esto. En estos pasajes Dios cumple su promesa haciéndose humano. Para no abandonar a su pueblo, llega casi al punto de despojarse de su divinidad.
De esta manera Dios manifiesta su fidelidad e inaugura un reino nuevo que trae una nueva esperanza a la humanidad. ¿Y cuál es esta esperanza? Es la de la vida eterna. Cuando hablamos de esperanza, a menudo nos referimos a algo de la humanidad que no tiene el poder de realizar, algo que es invisible. De hecho, aquello que esperamos va más allá a nuestras fuerzas y nuestra percepción. Pero el nacimiento de Cristo, que trae la redención al mundo, nos habla de una esperanza diferente, una esperanza segura, una esperanza visible y evidente, que tiene en su fundamento Dios mismo. Jesús viene al mundo y nos da fuerza para caminar con Él. Una vez recuerden, como nos dijo en el capítulo anterior, se despoja de todo para venir a conocernos y para conocer cómo es que nosotros vivimos, para vivir así también Él. Para los cristianos, tener esperanza significa tener la certeza de que estamos caminando con Jesús hacia el Padre, Él que nos está esperando. La esperanza nunca se queda quieta. La esperanza es siempre un caminar y nos hace emprender el camino. Esta esperanza que el niño de Belén nos trae, nos ofrece un destino, una meta segura a la que dirigirnos, la salvación de la humanidad y la bendición a aquellos que confían en un Dios misericordioso. Dicho de otra manera, caminar en este mundo con esperanza hace que estemos salvados. Aquí cada uno de nosotros nos podemos preguntar. Contemplemos estas preguntas. ¿Camino con esperanza o mi vida interior está paralizada? ¿Está cerrada? ¿Está cerrado mi corazón o está abierto a la esperanza que me permite no caminar solo, sino caminar con Jesús? Creo que esas palabras, esas preguntas, ¿verdad?, son importantes para contemplar. Si no de vez en cuando, especialmente en este tiempo de la Pascua, ¿verdad?, sino diariamente. ¿Cómo es que estoy yo caminando con Jesús? ¿Él que ha venido a caminar conmigo, lo acepto yo? ¿Tengo el corazón cerrado a lo que Él me está ofreciendo? ¿A su acompañamiento? ¿Cómo es que yo, verdad, estoy caminando con el Señor que viene a caminar conmigo? ¿Quiero caminar solo? ¿O quiero ese acompañamiento del Señor? En este niño que ha nacido en Belén, dice el Santo Padre, ven la realización de las promesas y la esperanza de la salvación de Dios que finalmente llega para cada uno de nosotros. Los que confían en sus propias seguridades, especialmente en las materiales, no esperan por la salvación de Dios. Es decir, su esperanza está en algo más. Su esperanza está entonces defraudado. La esperanza del cristiano siempre está en el acompañamiento de Dios con nosotros. Tengamos esto siempre presente, nos dice. Nuestras propias seguridades no nos salvarán. La única certeza que nos salvará es nuestra esperanza en Dios. Nos salvará porque es fuerte
y nos permite caminar por la vida con alegría, con la voluntad de hacer el bien y de ser buenos, y con la voluntad de alcanzar la felicidad eterna. Cada sí que decimos a Jesús es una semilla de esperanza. Confiemos en esta semilla de esperanza, en este sí, diciendo: sí, Jesús, ¿tú puedes salvarme? Sálvame, Señor. El capítulo 4. Seguir esperando cuando no hay ninguna esperanza. Como les había dicho al principio, que a veces en tiempos muy oscuros, ¿verdad? Llegamos a ese punto cuando ya no parece que hay esperanza. Y el ejemplo que nos da el Santo Padre en este capítulo es el ejemplo de la fe de Abraham. Está en Génesis capítulo 15, del 1 al 7, pero empieza, ¿verdad?, con una reflexión del apóstol San Pablo, que nos recuerda de esa fe de Abraham. Y dice así: San Pablo en la carta de los Romanos nos recuerda la gran figura de Abraham para indicarnos la vía de la fe y de la esperanza. Sobre él el apóstol escribe: siguió esperando cuando no había ninguna esperanza, y así se convirtió en padre de muchos pueblos. San Pablo alude a la fe con la cual Abraham creyó en la palabra de Dios, que le prometía un hijo. Realmente se trataba de esperar cuando no había ninguna esperanza para él. Así de imposible parecía lo que el Señor le estaba anunciando, porque él era anciano, tenía casi 100 años y su mujer era estéril. Pero Dios se lo dijo y él creyó. Creo que tenemos que tomar esta frase, ¿verdad? Esta reflexión con mucho cuidado, ¿verdad? No nos está diciendo el Santo Padre, ¿verdad?, que no seamos prácticos, que no veamos la realidad como es, ¿verdad? Pero más bien que así como Abraham, que la fe que tenemos en el Señor tiene que ser una fe sólida, ¿verdad? Y basada, ¿verdad?, en lo que es práctico, y basado también en lo que vemos y podemos nosotros conocer. Pero todavía hay un paso más, que tenemos nosotros que siempre creer que Dios es más grande que en esas ocasiones, ¿verdad? Y nos va a decir aquí en su reflexión: la esperanza abre nuevos horizontes, nos hace capaces de sonar aquello que ni siquiera es imaginable. Esta esperanza nos invita a encontrar en la oscuridad de un futuro incierto para caminar a través de ella hacia la luz. Es hermoso, la virtud de la esperanza nos da tanta fuerza para caminar por la vida. Pero es un camino difícil. También lo fue para Abraham, y tuvo una crisis de desaliento. Confió, dejó su casa, su tierra, sus amigos, dejó todo. Se fue, llegó a la tierra que Dios le había indicado, y el tiempo pasó. Para Abraham, la esperanza no es la certeza que te pone a salvo ante la duda y la perplejidad. Muchas veces la esperanza es oscuridad, pero allí está impulsándote en adelante. La fe también es luchar con Dios, mostrarle nuestra amargura sin aceptar ilusiones. Pero Él es Padre, Él te ha entendido. Tienes que tener valor. Y esto es la esperanza. No tener miedo
de ver la realidad por lo que es y aceptar las contradicciones. Nos recuerda, ¿verdad?, que vivimos en una realidad. Y de aceptar esa realidad, ¿verdad?, es parte, ¿verdad?, de entonces seguir en adelante. Porque si no nos quedamos atrás, nos quedamos atascados, ¿verdad?, en lo pasado. Aceptando la realidad en la que estamos, nos ayuda entonces a tener esa esperanza más allá. Abraham, en la fe, se dirige a Dios para que lo ayude a seguir teniendo esperanza. Aquí está entonces el punto importante, hermanos. Es curioso y no le pide un hijo a Dios. Lo que le pide es: ayúdame a seguir esperando. Una oración para tener esperanza. Es decir, ayúdame a seguir teniendo esperanza en ti, Señor. En tus palabras, en tus promesas, en lo que tú nos has dado para seguir en adelante. Entonces es un enfoque diferente, ¿verdad? No solamente en la situación, por ser la situación lo que es, pero en lo que Dios quiere que sea esa situación para nosotros, para entender, para poder comprender mejor qué es lo que el Señor nos está queriendo decir en ese momento de nuestras vidas. Ayúdame a seguir esperando. Esa fue la oración de Abraham. Y allí estuvo entonces fundada su fe y su esperanza. Él sigue afirmando lo que ya había dicho y no ofrece apoyos a Abraham para que se sienta reafirmado. La única seguridad de Abraham es confiar en la palabra de Dios y seguir esperando. La esperanza de Dios no defrauda. Vamos a ir entonces al libro de Génesis, al capítulo 15. Imagino que ya lo tengan visto, ¿verdad? Y vamos a leer entonces lo que pasa con Abraham en esa esperanza, ¿verdad? En ese pedirle al Señor que lo siga acompañando y ayudando, ¿verdad?, a tener esperanza, a seguir esperando en lo que el Señor le ha prometido. Dice así: después de estos sucesos, el Señor dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos, y todo lo que poseo pasará a Eliezer y Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Entonces le llegó una palabra de Yahvé: tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo, nacido de tu propia carne y sangre. El Señor lo sacó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Y creó Abraham en Yahvé, y el que lo tuvo en adelante por un hombre justo. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Por tener la esperanza en el Señor, por seguir esperando en el Señor entonces le da esa gran promesa a Abraham, ¿verdad?, de que va a ser el padre de muchas naciones, de una nación nueva. Entonces de allí es donde vemos, ¿verdad?, las palabras del Santo Padre que nos recuerdan que la esperanza no defrauda.
El capítulo 5. Lágrimas de esperanza. Este fue un capítulo muy interesante para mí. ¿Por qué? Porque el Santo Padre toma dos mujeres, ¿verdad?, en la Biblia. Una del Antiguo Testamento, que fue Raquel, y que se refiere en el libro de Jeremías, y las lágrimas de María, que se refiere entonces en el capítulo 19 de Juan. ¿Y qué dice entonces el Santo Padre en su reflexión? Dice, el profeta Jeremías hace referencia a Raquel cuando se dirige a los israelitas exiliados para consolarles con palabras llenas de emoción y de poesía. Es decir, toma el llanto de Raquel, pero ofrece esperanza. Voy a tomar una pausa aquí porque creo que para los que no conocen la historia de Raquel es importante refrescar la memoria tantito. Raquel fue la esposa de Jacob, ¿verdad? La madre de José y Benjamín. Y ella murió dando luz a su hijo, ¿verdad? Y se refiere ella, ¿verdad?, como una figura, ¿verdad?, de la que hace el sacrificio de su misma vida, ¿verdad?, por dar a luz a su hijo. Y entonces la referencia a ella es que ella es la que llora por esas personas que están exiliados, ¿verdad? Una vez más vemos el exilio de Israel. Se refiere el Santo Padre a eso. Pero Raquel, ¿verdad?, entonces con sus lágrimas, ¿verdad?, con ese llanto, ¿verdad?, es entonces el ejemplo, ¿verdad?, de cómo la fe todavía en medio de las lágrimas, ¿verdad?, todavía está ahí la esperanza. ¿Cómo es que en medio de ese dolor, ¿verdad?, entonces cuando da luz a su hijo, ¿verdad?, ella todavía tiene expectativas de ese hijo, que va a seguir entonces la línea, ¿verdad? La gente de Israel, entonces, en sus lágrimas, ¿verdad?, hay consolación en las lágrimas de Raquel, y se refiere, ¿verdad?, una comparación de cómo esas lágrimas de una madre, ¿verdad?, tienen mucho sentido, ¿verdad?, cuando quizá no haya esperanza. Y esto es lo que nos dice el Santo Padre de esto. Ante la tragedia de la pérdida de sus hijos, una madre no puede aceptar palabras o gestos de consolación que son siempre inadecuados, incapaces de mitigar el dolor. Toda madre lo sabe, y son muchas las madres que lloran, que no aceptan la pérdida de un hijo, inconsolables ante la muerte, imposible de aceptar. Raquel encierra en su dolor de todas las madres del mundo, de todos los tiempos y las lágrimas de todo ser humano que llora pérdidas irreparables. Jeremías presenta a una mujer de su pueblo, la gran matriarca de su tribu, en una realidad de dolor y de llanto, pero junto a una forma inesperada de ver la vida. Raquel, en la narración de Génesis, murió dando a luz y habiendo aceptado esta muerte para que su hijo viviera. Y es ahora presentada por el profeta como estando viva en Ramá, ahí donde se reunirán los deportados, llorando por los hijos que en un cierto sentido han muerto y estando en exilio. Hijos que como ella misma, entre comillas, no existen. Hijos que han desaparecido para siempre. Ustedes que son madres, ¿verdad?, creo que entienden esto mejor que todos los demás de nosotros, ¿verdad? Cuando ustedes lloran por sus hijos, cuando ustedes los acompañan con lágrimas, ¿verdad?, es algo único.
Y así es como Raquel y esas lágrimas que ella llora, ¿verdad? Entonces, como que se transferan a esa nación que está en exilio. Ella llora por ellos. Ella llora, ¿verdad? Para que ellos regresen, para que sean reconocidos una vez más. Dios, con su delicadez y su amor, responde al llanto de Raquel con palabras verdaderas, no fingidas. Así prosigue efectivamente el texto de Jeremías. Y aquí vamos entonces a Jeremías 31, del 16 hasta el 17. Dice el Señor, respondiendo a este llanto: reprime tu voz del lloro y tus ojos del llanto, porque hay paga para tu trabajo. Volverán de tierra hostil, y hay esperanza para tu futuro. Volverán los hijos a su territorio. Precisamente por el llanto de la madre hay todavía esperanza para los hijos, quienes volverán a la vida. Al dolor, al llanto amargo de Raquel, el Señor responde ahora con una promesa que puede ser para ella motivada de verdadera consolación. El pueblo podrá volver de exilio y con libertad experimentar en la fe su propia relación con Dios. Las lágrimas generan esperanza. Y aunque esto no es fácil de entender, es verdad. Tantas veces en nuestra vida, las lágrimas siembran la esperanza. Las lágrimas son semillas de esperanza. Cuando alguien me hace una pregunta difícil, como por ejemplo le dicen, él nos dice: Padre, dígame por qué sufren los niños. De verdad no sé qué responder, dice el Santo Padre. Solamente digo: mira el crucifijo. Dios nos ha dado a su Hijo, Él ha sufrido y quizás allí encontrarás una respuesta. Pero no hay respuestas fáciles. Solamente mirando el amor de Dios que nos da a su Hijo, quien ofrece su vida por nosotros, puede indicarnos algún camino de consolación. Y por esto decimos que el Hijo de Dios ha entrado en el dolor de los hombres, ha compartido y ha acogido la muerte. Su palabra es definitivamente palabra de consolación porque nace del llanto. Y aquí es donde se refiere a las lágrimas de María. María que estuvo ahí cerca de su Hijo en la cruz. Vamos a ver eso entonces en el Evangelio de San Juan. Juan 19, desde el 25 hasta el 27. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella el discípulo que más quería, le dijo a su madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque Jesús reconoció en ese momento las lágrimas de su madre. Las lágrimas que ella estaba llorando por él. Y le trae consolación entregándosela a ese discípulo que representa a todos nosotros. Nos la da a nosotros para nosotros consolarla a ella y para que ella nos consuele a nosotros. El Santo Padre dice esto: y sobre la cruz será él, el hijo moribundo,
quien deja a su madre en manos del discípulo Juan y la hace madre del pueblo de los creyentes. La muerte ha sido vencida y así llega el cumplimiento de la profecía de Jeremías. También las lágrimas de María, como las de Raquel, generan esperanza y nueva vida. Vida nueva en nosotros, vida nueva para seguir en adelante, acompañados por esa madre que llora con nosotros y a veces me imagino por nosotros. El capítulo 6. La realidad de la esperanza. La esperanza, ¿y en qué se basa? Habla el Santo Padre y se refiere al Salmo 115, cuando habla de los ídolos. ¿Dónde está fundada nuestra fe y nuestra esperanza, en cambio? Dice esto: los profetas y sabios insisten en esto, sabiendo que es un punto importante en el camino de fe del creyente. Porque tener fe significa confiar en Dios. Quien tiene fe, confía en Dios. Pero llega el momento en el que, encontrándose frente a las dificultades de la vida, el hombre experimenta la fragilidad de esta confianza y siente la necesidad de hallar certezas diferentes, seguridades tangibles y concretas. Yo confío en Dios, pero la situación es bastante seria y a veces necesitamos de una certeza un poco más concreta. Y nos dice el Santo Padre, allí entonces está el peligro. En esos momentos estamos tentados a buscar consuelos, también efímeros, que parecen llenar el vacío de la soledad y calmar el cansancio del creer. Pensamos que podemos encontrar consuelo en la seguridad que puede dar el dinero, en las alianzas con los poderosos, en la mundanidad, en las falsas ideologías, y a veces lo buscamos en un Dios que puede doblegarse a nuestras peticiones y mágicamente inventar para cambiar la realidad y hacerla como nosotros lo queremos. En un ídolo precisamente que en cuanto tal no puede hacer nada, impotente y mentiroso. Pero a nosotros nos gustan los ídolos y a veces nos gustan mucho. El Santo Padre nos está diciendo que a veces cuando ya no tenemos la esperanza en lo que sabemos que es la verdad, ¿qué pasa? Nos desanimamos y vamos y buscamos algo que nos satisfecha ahí en ese momento. Algo que nos llama la atención y que quizás se vea mejor. Algo que nos vaya a complacer en ese momento. Y entonces buscamos ese poder, buscamos ese momento, ¿verdad? De sentirnos que ya hemos encontrado lo que hemos buscado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos da muy fácil. Entonces la fe se nos pierde y se nos pone, y la ponemos en otro lugar, ¿verdad? Donde no debe de ir. Y ahí está el peligro, cuando buscamos una fe fácil. Y eso es lo que llama el Santo Padre los ídolos, ¿verdad? Entonces se refiere al Salmo 115, del versículo 4 hasta el 8. Un salmo lleno de sabiduría nos dibuja una forma muy sugestiva de la falsedad de estos ídolos que el mundo nos ofrece
como nuestra esperanza y de los que los hombres y mujeres de todas épocas están tentados a fiarse. En el Salmo 115 dice así: plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. Como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Nos dice el Santo Padre, el salmista nos presenta de forma un poco irónica la realidad absolutamente efímera de estos ídolos. Y tenemos que entender que no se trata solo de figuras hechas de metal o de otros materiales, sino también de estas construidas con nuestra mente, cuando nos fiamos de realidades limitadas que transformamos en absolutas, o cuando reducimos a Dios a nuestros esquemas y a nuestras ideas de divinidad. Estamos muchas veces contentos por la efímera esperanza que nos da un falso ídolo, que por la gran esperanza segura que nos da el Señor. El mensaje del Salmo es muy claro. Cuando se pone la esperanza en los ídolos, uno se hace como ellos. Imágenes vacías, con manos que no tocan, pies que no caminan, bocas que no pueden hablar. No se tiene nada más que decir. Nosotros nos convertimos en seres incapaces de ayudar, de cambiar las cosas, incapaces de sonreír, de darnos a nosotros mismos, incapaces de amar. Es necesario permanecer en el mundo, pero debemos defendernos de las ilusiones del mundo. Voy a repetir esa última frase. Es necesario permanecer en el mundo, pero debemos defendernos de las ilusiones del mundo. El Señor se acuerda siempre. También en los momentos difíciles Él se acuerda de nosotros. Y esta es nuestra esperanza. Y la esperanza no decepciona nunca. Los ídolos decepcionan siempre. Son fantasías, no son realidad. Esta es la maravillosa realidad de la esperanza. Confiando en el Señor nos hacemos como Él. Su bendición nos transforma en sus hijos y en sus hijas que compartemos en su vida. Y en este Dios nosotros tenemos esperanza. Y este Dios, que no es un ídolo, no decepciona nunca. Amén. Voy a ver si queremos seguir en adelante o si quizá tomamos una pausa y continuamos la semana que viene. No estoy seguro. No sé si el Padre tiene opinión de eso, porque ya estamos llegando a cerrar el tiempo. Quizá les dé tantito tiempo, ¿verdad? Por si es que quieren ustedes descargar este libro, ¿verdad? Para seguirlo en la semana que viene. Si quieren, Padre, no estoy seguro. ¿Cuántos capítulos faltan? Vamos a la mitad. O sea, faltan como cuántos, como 7. ¿Qué quieres hacer? Si lo podemos continuar la semana próxima. Ok. ¿Ya? ¿Está bien? Me parece bien. Entonces, vamos a tomar pausa aquí para... ¿Puedes poner el first slide? Para que vean el libro. Los voy a dejar a este punto, ¿verdad? Con este libro. Y este es el libro
que si lo quieren descargar para la semana que viene, lo vamos a continuar la semana que viene. Llevamos a la mitad, ¿verdad? Yo creía que íbamos a poder llegar a todo, pero hay mucho que decir. Y entonces, los primeros 6 capítulos que hemos nosotros recorrido, ya los hemos contemplado. Les voy a pedir que si pueden descargar el libro, ¿verdad? Que lo contemplen una vez más y que lean en adelante, ¿verdad? Del capítulo 7 hasta el 14 para la semana que viene. Y en la semana que viene, entonces, seguimos en adelante y seguimos leyendo las palabras y las reflexiones del Santo Padre. Ojalá para que nos den esperanza, ojalá para que sigan acordándonos, ¿verdad? Recordándonos de este tiempo de esperanza. Durante este tiempo de la Pascua, cuando estamos o debemos de estar, ¿verdad? Regocijando en lo que el Señor nos ha dado. Una esperanza renovada, ¿verdad? En nuestros corazones. Hermanos y hermanas, nos vemos la semana que viene. Terminamos entonces con una oración. Dios Padre eterno, te damos gracias por darnos a ese gran regalo de tu Hijo, donde ha nacido en este mundo, pero también ha hecho que nazca en nosotros la esperanza en tu amor, la esperanza en tu consolación, la esperanza en que vemos verdaderamente que hay algo más allá esperándonos. Ese amor que tú nos ofreces, Señor, que nos recuerde de que siempre debemos de tener esperanza, porque tú nos amas, porque tú nos quieres y tú quieres nuestra salvación. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe hoy y por siempre. Los espero aquí la semana que viene. Pasen muy buenas noches. Bueno, vamos a darle las gracias aquí a nuestro diácono y el próximo martes la mitad de la segunda parte de este bello libro que habla sobre la esperanza. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Buenas noches.